Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y en el momento que nos escuchen. Bienvenidos a este programa Letras Insumisas, en el que nos abre el espacio el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es un espacio destinado a dar voz a los escritores y escritoras michoacanas, porque somos un estado con un gran talento en ese sentido, un estado con mucha sensibilidad, con mucha gente que escribe de todas las edades, de todos los rincones y en todos los idiomas, porque además es un estado, Michoacán, donde hay 4 etnias indígenas, y hemos estado haciendo la invitación. Ya tenemos por ahí programados también algunos escritores y escritoras de lenguas originarias, de Pepe, de Náhuatl. Todavía no tenemos del Otomí, pero si hay alguien que nos está escuchando, a venir a hacer uso del espacio, porque este es un espacio público y hay que apropiarnos de estos medios y hay que usarlos para que se escuchen todas las voces. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto tener aquí en cabina al escritor y poeta Ernesto Hernández Doblas, a quien conozco desde hace tiempo y que pues sé que tus textos en cuanto a temas y a estilos son muy variados. Uno por el cual se te conoce mucho pues es sobre el erotismo, pero sé que has escrito de muchas cosas y durante muchos años, yo no sé si naciste escribiendo, pero a veces sospecho que sí. Entonces me da mucho gusto tenerte por aquí, Ernesto, y bueno, quisiera empezar preguntándote, para que la gente que nos escucha conozca un poquito más de ti, un poco de quién eres, qué haces, cómo andas por la vida, que nos platiques un poquito de todo eso y por supuesto también de tus textos, y si están a la venta en dónde, o si te podemos leer en alguna plataforma digital, en dónde puede la gente conocerte un poquito más y bueno, además de eso, lo que tú quieras también compartirnos, adelante. Muchas gracias, Gaby. Es un placer estar aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en este programa, contigo, con ese nombre tan insumiso. Tan insumiso. Y bueno, en fin, mi nombre es Ernesto Hernández, saludo a todos y a todas quienes nos escuchan. Soy efectivamente, como tú dices, poeta, escritor, moreliano, nacido en 1971, signo Capricornio. Los Capricornios somos la onda. Es correcto. Y bueno, escribo en efecto también, como mencionas, Gaby, escribo ya desde hace algunos años. Yo comencé a escribir por influencia de mi padre. Él siempre fue escritor autodidacta y nunca publicó nada, pero le gustaba mucho escribir y leer poesía. Y nos compartía a la familia, nos compartía a mí, sus textos los leía en voz alta y desde aquellos años, yo tendría unos 8 o 9 años, recuerdo que yo comencé, pues sí, así tal cual, a imitar, es decir, a escribir también poesía, lo que en ese momento entendía por poesía, y también leerle y compartirle a la familia, ¿no? Entonces podemos decir que mi trayectoria o mi camino en la palabra, en este caso en la palabra poética, se da justamente en aquellas infancias, en aquella época, ¿no? Y ya después, poco a poco, pues avanza la vida, avanza el tiempo, y uno sigue buscando siempre, por lo menos yo, pues acomodo en esto que llamamos vida, y parte de ir buscando ese acomodo, pues sí, es ir buscando seguir escribiendo, ¿no? Seguir escribiendo poesía, hasta que allá por los años 90, más o menos, entro a un taller literario del maestro Antonio Mendiola, que lo daba ahí en la Universidad Michoacana. Y se da, además de mi primer taller literario, se da mi primera publicación. Y bueno, pues de ahí ya empecé a sentir que realmente quería ser poeta, pero además asumirme como poeta, ¿no? Decir que soy poeta no es una cuestión de vanidad, sino es una cuestión de compromiso con la palabra, con la escritura,
Y con todos esos temas que, como también tú comentabas, Gaby, con todos esos temas que en efecto el erotismo ha sido uno de ellos, uno de los que más me llama, me seduce. Pero bueno, también la vida misma es tan amplia que hay mucho por escribir, por fortuna. ¿Cómo se llamó ese primer libro que publicaste? Ese primer libro se llamó Oscura Luz. Oscura Luz. Y fue parte de un proyecto, salieron como 5 libros del Departamento de Literatura del entonces Instituto Michoacano de Cultura, donde estaba Gaspar Aguilera y estaba Arturo Chávez Carmona. Entonces ellos hicieron este proyecto para precisamente dar espacio, lo cual es muy importante sin duda, a las nuevas voces, ¿no? Entonces allá, no recuerdo, eran los años 90, publico este primer libro. Voz Primera se llamaba la colección, ya recordé. Voz Primera, precisamente. Y mi libro se llamaba Oscura Luz. Súper bien. Ernesto, yo sé que también una parte importante de tu vida pues la has dedicado a impartir talleres. Creo que ha girado tu actividad en torno a las letras de muchas formas, ¿no? Pero una de ellas esta. ¿Actualmente estás dando algún taller? Si alguien quisiera integrarse, ¿es posible? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Sí, mira, gracias por la pregunta, Gaby. Dar talleres fue circunstancial en mi vida, como muchas cosas. Azarosa, entre circunstancial y azarosa. El primer taller que di, me acuerdo también, allá por los 90, en los 90 se movieron muchas cosas en mi vida, y el primer taller que di fue en el Cerezo J. Mújica, y bueno, una experiencia extraordinaria durante 5 años, y a partir de ese primer taller que tuve la oportunidad de dar, hasta la fecha, ¿no? Dar talleres para mí es apasionante, es una de las... Primero por lo que comentas, es decir, son actividades que también te ponen en contacto pues con lo que finalmente a uno le gusta, ¿no? La palabra, la literatura, la poesía, el pensamiento, etcétera. Entonces son actividades, pero además es sumamente satisfactorio descubrir la manera en la que una puede incidir en otros, en otras que están en esa misma búsqueda de uno. La manera en que puedes detonar de pronto ideas nuevas, imágenes nuevas, maneras nuevas de ver la literatura y la realidad misma. Porque sí, a mí me ha interesado mucho que mis talleres sean lo más amplio posibles. O sea, quiero decir, no son nada más de literatura, ¿no? No nada más abordamos los temas de la literatura, sino me gusta, no sé, de pronto, si se presta la ocasión, hablar de la muerte, de la vida, del erotismo, de la maldad, de veto a saber, ¿no? O sea, me gusta conectar a la literatura con la vida, porque yo estoy convencido de que obviamente son una misma, ¿no? La literatura y la vida, y no deben, desde mi punto de vista, estar separadas. Sí, yo creo que platicábamos en otro programa con una de las invitadas, con Rocío Martínez, que justo sobre esto, ¿no? Que a veces se ve la literatura y sobre todo la poesía, hay quien piensa que pues tiene que ser melosa, hablar de florecitas, de corazones, de pajaritos, y que esos son los temas que debería abordar la literatura en general, pero específicamente la poesía, ¿no? Entonces creo que esto que mencionas, pues es muy importante, porque la literatura es una forma de expresión, una forma de transformarnos, pero también de provocar una transformación hacia afuera, ¿no? Y esto lo hacemos desde todo lo que somos y desde todos los caminos donde andamos, ¿no? Y somos la vida, pero también somos la muerte, ¿no? Y somos los pajaritos y las flores, pero también la náusea y la porquería, de todo tenemos los seres humanos y de todo tiene este mundo, ¿no? Y todo forma parte de esto en lo que andamos. Entonces creo que a mí en lo particular es una de las cosas que me gustan mucho en tu obra, que no te limitas en ese sentido, ¿no? Porque creo que también hay quien está como cuidando a ver qué es lo que se espera que se diga y lo que no, lo que
es bien visto y lo que no, y creo que eso no funciona, ¿no? De verdad la literatura fluye y pega e impacta, pues cuando dejamos salir todo lo que hay adentro, ¿no? O cuando expresamos todo lo que vemos afuera también, sin ponernos esa limitación, que a veces en otros ámbitos de nuestra vida a lo mejor es necesaria y la hacemos, pero pues aquí es aprovechar la libertad que nos da la hoja de papel, ¿no? Sí, así es, Gaby. Precisamente fíjate que uno de los temas a los que siempre vuelvo en mis talleres y en mis reflexiones es la relación entre literatura y verdad, literatura y realidad, ¿no? Porque yo creo que, vamos, además de que la literatura es un engaño colorido, como decía Sor Juana, quiero decir, es una forma estética. Además de eso, yo creo que la sustancia de la literatura, por lo menos de la literatura que a mí me gusta, es que exprese una verdad. No la verdad, por supuesto, desde hace tiempo ya muchos sabemos que no existe la verdad, pero una verdad, un modo de mirar al mundo, ¿no? Eso es una de las cosas valiosas de cualquier poeta, escritor, escritora, me parece a mí. Decía Nietzsche esta frase muy repetida, que es: de todo lo escrito, solo aprecio lo que está escrito con sangre. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Y yo creo que de las muchas maneras de interpretar esta frase de Nietzsche, una de ellas es esta, en que la literatura esté relacionada con lo más íntimo, con lo más real y con lo más verdadero de una subjetividad, de un ser humano en particular, ¿no? Sí. Esa mirada. Entonces, bueno, para quien quiera, estoy en el Face, estoy casi en todas las redes sociales, pero bueno, en particular la que más uso es el Face, el famoso Face, el cara de libro. ¿En TikTok? En TikTok también, próximamente OnlyFans. En OnlyFans. ¿En Tinder? En Tinder, en todo lo que sea relacionarme con los demás. Bueno, estoy ahí con mi nombre, Ernesto Hernández Doblas, y ahí para cualquier cosa con mucho gusto. Tengo un taller ahorita nada más tengo un taller los jueves de 6 a 8. Bueno, a quien le interese, repito, se puede acercar por este medio virtual, y es el taller que hasta ahorita permanezco dándolo, ya desde hace un buen rato, desde hace unos buenos años. Y bueno, pues ese es mi actividad tallerística, ¿no? Muy bien. Ernesto, pues me gustaría pedirte también si nos compartes pues algo de tu obra, lo que tú quieras compartirnos, que la gente te escuche, que sepa por qué te invitamos y por qué decimos que la literatura libera de tantas formas. Muy bien, gracias, Gaby. Bueno, traje un libro, uno de mis libros que he publicado. Este fue publicado en el 2008, se llama Museo de Musas, y justamente tiene esta característica, ¿no? que hemos mencionado: lo erótico, lo amoroso, lo sexual, esta triada, estos tres aspectos que muchas veces van unidos, muchas veces no. Pero bueno, entonces voy a compartirles al azar, porque me gusta eso del azar. Entonces vamos a abrirlo y ahí lo que encontremos lo vamos a leer. Poeta en el bosque. 1. Tu bosque está lleno de sol. Corazón adentro detienes al mundo y con sangre lavas el cuerpo del verbo. Eres fuego de vertical palabra, abrazo que se desborda por el ombligo del aire. 2. Un día, las flores en el agua se miran mientras marzo se escribe sobre sus pétalos. En su perfume se posa la magia de las abejas y los astros. Un día, las flores brotan desde su imagen y se descubren hermosas como la muerte del llanto. 3. Es el poeta, es el asombro ante la imagen y el mundo. Es el poeta,
desnudo en el bosque a la espera del sismo. El corazón se desnuda como un sensontle que sabe soñar. Es el poeta que a los pies de lo bello incendia sus naves. ¿Cómo se llamaba el bosque? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba el poema? Ya no me acuerdo. Bueno. Bosque encantado. Bosque encantado. El bosque con su lobo y su caperuza, ¿no? ¿Con caperuzas y sin lobos o con lobos y sin caperuzas? Con lobos y sin, no, siempre tiene que ir la una con el otro y el otro con la una, ¿no? Ok, el bosque no lo podemos ahorrar, pero la caperuza ni el lobo no. Tiene que estar ahí. Ok, pues bueno, recordar entonces si alguien quiere unirse a este taller que actualmente imparte Ernesto, que lo busquen ahí a través de todas las redes sociales, le mandan mensajito, se ponen de acuerdo para que les diga dónde, ya nos dijo cuándo y a qué hora, jueves a las 6 a 8. De 6 a 8, y bueno, creo que no sé, yo lo voy a decir, pero me dice si estoy en lo correcto. Creo que es abierto para todo mundo, no es necesario que tengan mayor experiencia, porque a veces pensamos pues que un taller literario pues es para los que ya saben escribir, y yo creo que eso pues ya el que ya sabe, o sea, sí, claro, aprovecha y disfruta y crece, pero me parece que por lo menos los que yo sé que tú has impartido, pues son como muy abiertos, ¿no? Sí, así es, Gaby. Sí, como te digo, bueno, la primera vez que di un taller, recuerdo nuevamente que fue en el Cerezo. Luego he dado talleres para universidades, en la Facultad de Filosofía di algún semestre un taller de poesía, en la biblioteca de Uruapan di un taller, o sea, en un asilo de ancianos he dado talleres. Entonces esa es otra riqueza que me parece, la literatura es para todos, sí, y para todas, las que se quieran acercar, quienes se quieran acercar a ella. Entonces sí, efectivamente, como dices, es para todos y todas quienes tengan ese deseo, ese gusanito, esa intención. Ese gusanito o esa boa. Bueno, Ernesto, pues yo quiero pedirte si nos compartes algo más, porque este es un espacio también para que la gente escuche lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los escritores michoacanos. Gracias, Gaby, claro que sí, te agradezco nuevamente la invitación, y vamos a abrir otra vez al azar este Museo de Musas. Y ahora, Memoria de Nubes. 1. Esta noche llueven sobre el poema las letras de tu nombre. El poema es un vaso donde sacia su sed el sueño del poeta. El poeta siembra ojos en la fertilidad de los recuerdos. Tu recuerdo arde sobre la página, sobre la luz de lo callado. 2. Y es que el silencio tiene brújulas y astros. Por eso el corazón crece en el corazón de la noche. Y es que el silencio conoce armonías que danzan. Por eso el sueño deletrea tu imagen. Y es que el silencio llueve sobre tu nombre. Ese fue. Muy bien. Pues Ernesto, no sé si quieras platicarnos algo más, si quieras compartirnos también si has escrito solamente poesía, si escribes algunas otras cosas, y si tu taller es de poesía solamente o si también incursionan en algunos otros tipos de literatura. Fíjate qué interesante lo que comentas. Desde esa infancia que yo les comparto, desde esa infancia escribía poesía, y es a lo que me he dedicado en buena medida. Pero también últimamente, bueno, no tan últimamente, pero he trabajado el ensayo. Se me dificulta un poco, pero lo he trabajado. Y lo que tengo por ahí inédito, que estoy buscando la manera de sacarlo, de darlo a luz, de parirlo, es cuento
cuento breve y bueno, trato de escribir también, como tú muy bien dices, de otros géneros. Yo estoy convencido de que los géneros en efecto tienen sus diferencias, los géneros literarios tienen sus modos específicos de llevarse a cabo, pero también estoy convencido de que los unen muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y de que a veces esa división es un poco artificial o es un poco, pues nada más está hecha para los estudiosos o los académicos o la gente que le gusta como dividir las cosas en lugares muy específicos y muy ordenados, pero que muchas veces el cuento se relaciona muchísimo con la poesía y a la inversa. Y justamente con lo que dices, el taller que estoy dando, tengo ya aproximadamente 2 años dando el taller de cuento. Entonces es un taller de cuento y estamos descubriendo, entre otras cosas, lo que les comento, que si bien se dice que la poesía tiene como parte primordial o una de sus partes primordiales el ritmo, la búsqueda de ritmo con las palabras, la búsqueda de canto, yo creo que toda buena prosa, todo buen cuento tiene algo de eso. Y si leemos también los cuentos o las novelas en sus formas rítmicas, vamos a encontrar que también hay ritmo. Como bien decía Octavio Paz en El arco y la lira, y como bien decían todos nuestros ancestros, el universo mismo tiene un ritmo. Uh-huh. Tiene un sístole, diástole, yin yang, etcétera, etcétera. El universo la mismo, armonía, como es arriba es abajo, etcétera. Todas esas cosas. Entonces, estoy convencido de que en todo hay música, en todo hay ritmo y en todo hay poesía. En todo hay poesía. No sé, entiendo que no lo has publicado, pero no sé si tengas ahora aquí a la mano, si traigas algo de cuento, ¿no? Y no, a lo mejor aunque lo tuvieras, pues no sería una buena idea porque no está publicado. Y luego ya surgen ahí los plagios también, ¿no? Que están a veces a la orden del día, ¿no? Bueno, pues la idea es hacer una publicación individual o van a hacer una antología con los textos que se están produciendo en este taller o ambas cosas. Fíjate que el taller cada año, te digo que este taller con estas personas, que yo les agradezco muchísimo, pero lo tengo dando desde hace como 8 o 9 años, y han persistido y han resistido, porque también a la literatura se le resiste, en el buen sentido. Más bien dicho, la literatura es un acto de resistencia. Y fíjate que ahorita justamente en la parte del taller que estamos es en cómo se hace un libro, ¿no? Les decía yo a los compañeros y las compañeras que yo en los talleres de pronto no veo ese tema abordado, bueno, como muchos otros, que harían bien falta que se hicieran, porque de pronto quienes escribimos y publicamos y nos encanta ser publicados, a quien no, ver ahí nuestro nombre, Ernesto Hernández Doblas, Museo de Musas, wow, qué padre. Pero creo que siempre es importante esta conciencia de, bueno, ¿y para qué publico? Uh-huh. Más allá de ver mi nombre en un libro, más allá de porque me gusta a mí, ¿por qué publico? Y creo que podemos encontrar cosas o podemos encontrar pensamientos que nos lleven a ver una publicación un poco más allá, con un poco de más trascendencia, de que realmente esto que está aquí sea un aporte pequeño, grandioso, para 3 personas o para 20 o para 1000, no importa, uh-huh. Pero que realmente este producto cultural que es el libro no sea uno más, no sea un simple gasto de árboles, ¿no? sino que aunque sea un poco, por decirlo así, aporte algo, uh-huh. Aporte nuevas maneras de ver, aporte una sensibilidad, aporte algo sobre algún tema, que realmente sea eso. Entonces estamos trabajando sobre ese tema y efectivamente entonces vamos al final del taller, al final del año, a concluir con un libro.
personal. Es decir, cada uno de los Cada integrantes del taller va a trabajar, porque esa es la idea, que cada una trabaje en su idea de qué es lo que quiere llevar a cabo en este proyecto. Pues súper bien. Y bueno, creo que seguramente ahí en tu taller habrá también muchos y muchas que quieran venir a participar. Aprovecho también para hacerles la invitación a la gente de tu taller, a la gente que nos escucha aunque no esté en tu taller, o a los que quieran ser los próximos talleristas de Ernesto, a todos aquellos. Fíjate, Gaby, que este es un tema también interesante, ¿eh? Los talleres literarios. Los talleres literarios en general es un tema interesante. ¿Para qué sirven? Desde cuándo comenzaron, etcétera, etcétera. Pero además en Morelia, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas, en muchos lados, hay una cantidad importante, aunque parece de pronto que no se ve, porque de pronto creemos que si no lo hace una institución no existe. Pero no, hay una vida bastante rica y bastante interesante de mujeres, de hombres, de jóvenes, haciendo cultura, ¿no? Y entre estas cosas, haciendo cultura por medio de talleres literarios. Entonces es un tema también interesante. Sí, claro, yo les pasaré el dato a mis talleristas para que me manden mensajito. Esté por acá. Claro que sí. Sí, y es que fíjate que a propósito de este tema de las instituciones, justo por eso es un acto de resistencia escribir, como tú decías, ¿no? Cuando todo se vuelve institucional, pues muchas veces se pierde la resistencia, porque a veces es el precio que hay que pagar, ¿no? Que no ya perdemos un poquito esa libertad de hablar de lo que sea y como nos dé la gana, ¿no? Y bueno, las instituciones están ahí, tienen una función que cumplir y además subsisten gracias a nuestros recursos, entonces también tenemos que pedirles que den resultados, ¿no? No, con esto no quiero decir pues que no haya que hacer uso de las instituciones, porque creo que parte de la resistencia es seguir insistiendo en que nuestros recursos se utilicen de la forma en la que se deben de utilizar, ¿no? Pero también pues estar muy conscientes de que no dependemos de las instituciones, de que muchas veces todas estas actividades vienen de la sociedad civil, de la organización de la gente, ¿no? De los que están haciendo lo que sea en el ámbito artístico. Creo que la gente que nos hemos involucrado en esos ámbitos, pues lo sabemos perfectamente, que no necesitamos a ninguna institución y a veces ni siquiera un presupuesto. Desgraciadamente el dinero se ocupa para todo, pero bueno, a veces eso no es lo más importante, porque conozco muchos proyectos de escritores, de músicos, de pintores, de gente de distintos ámbitos de la cultura, pues que sin tener ninguno de ellos una gran cantidad de dinero, haciendo gestiones y buscando y sumando esfuerzos, pues han hecho a veces actividades mucho más grandes y con un impacto mucho mayor que incluso algunas de las promovidas por las instituciones que tienen a su alcance todos los recursos y todas las herramientas necesarias, ¿no? Y demás, ¿no? Sí, entonces por eso para mí esta posibilidad de venir aquí a una institución pública, a una radio pública que se sostiene con recursos del Estado que nosotros le damos al Estado, ¿no? Pues creo que es también eso, ¿no? Hacer uso de ello, tomar el poder de esto que nos pertenece y que sea un vehículo para que todos aquellos que quieran hacerlo vengan a darse a conocer. También me he encontrado con la dificultad, y lo quiero mencionar porque sé que tú además has andado por varios lugares del estado promoviendo todo este movimiento de resistencia a través de la literatura. También me he encontrado pues con que hay muchas personas al interior del estado que quieren venir, pero que pues por dificultades económicas o de distancias o de trabajos o lo que sea, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces sí es importante que este espacio se abra, pero también tenemos que pues darnos cuenta que quienes tenemos la posibilidad de venir hasta acá, pues somos privilegiados, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces decirles también a la gente que nos está escuchando en el interior del estado, que no se desanimen por eso, escríbanme, mándenme un mensajito y encontraremos la manera de hacerlo.
aunque sea lo grabamos por algún medio remoto, o hacemos alguna sesión virtual y luego acá lo editamos, de alguna manera. O a lo mejor están en alguno de los lugares donde yo de repente voy, pues aprovechamos y grabamos, no lo sé, pero creo que es importante que sepamos que en cualquier lugar donde la gente esté y tenga ganas de hacer uso de estos espacios y esté escribiendo y quiera darnos a conocer lo que está haciendo, pues es importante que lo hagan. Y además, Gaby, visibilizar esa parte, ¿no? De manera tal vez natural, aunque no debería ser así. Siempre las ciudades grandes se comen a las pequeñas, se comen a las capitales, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces de pronto pareciera que solo se hace arte, danza, teatro, etcétera, aquí, ¿no? Sí. Y no es así. No. Volvemos a lo mismo, con sus recursos, a su manera, etcétera. En todos los lugares de Michoacán yo estoy completamente seguro que hay un grupo de música tradicional, que hay poetas, que hay escritores, que hay gente queriendo hacer cosas. Sí. Y como tú comentabas, yo que he tenido esa oportunidad, como muchos y muchas otras, de ir a hacer, de compartir lo que sé a partes del interior, pues uno descubre, no, es que aquí hay una vida literaria, una vida artística viva, valga la redundancia, ¿no? Sí. Pero que no ha sido mirada, que no ha sido tomada en cuenta, y que bueno, repito, y eso también es resistencia y se aplaude, con los recursos que cuenta, pues hacen. Sí, y es que además yo creo que cada lugar tiene una voz distinta, porque la experiencia de vida de las personas que habitan ahí es distinta, ¿no? Entonces creo que por más que pudiéramos pensar que se ciñen a cierto estilo, a cierto tipo de literatura, lo que encontramos en cada lugar del planeta va a ser totalmente distinto, ¿no? Es la riqueza de la diversidad. Así es, justamente, ¿no? así es, sí. Y bueno, yo no quiero avanzar sin pedirte nuevamente que nos compartas algo más, Ernesto. Gracias, Gaby. A ver, ahora que nos dice el libro Museo de Musas. Bitácora de ojos. Día 1. Teresa vive en el otoño, en la fogata donde octubre resguarda las memorias de la luna. Los días transcurren con sus pájaros de agua y en la casa del poeta un sueño horizontal se teje en cada letra que lo sueña. Los días transcurren, las musas danzan, el oriente brota del silencio. Teresa sonríe y el aire tiembla. Se llenan de magnolias las paredes y cuando deja de reír, un pequeño luto se acomoda en todas partes. El poeta duerme para mirar de cerca, para sentir a pecho abierto un revuelo de luciérnagas. El poeta duerme, el silencio canta, las palabras se desnudan. Teresa camina sembrando lluvia porque su cuerpo es nube y tierra de amoroso oleaje. ¿Quién tendría ventanas para volar hasta el ensueño? Teresa tiene nombre de oración, de templo humedecido, de incienso en desbandada. Las 6 letras que lo forman son un columpio de arena y caracoles. ¿Quién pudiera nombrar la luz desde su ombligo de azúcar? Teresa estuvo en la costilla de un relámpago nocturno y desde ahí anduvo el tiempo a puro grito de manzana. ¿Quién sino el poeta
podría mirar lo que se esconde tras los espejos cotidianos. Teresa escribe versos con solo hacer aparecer la luna que crece en su horizonte. Ella sabe los enigmas de todo el corazón donde el poeta la dibuja. Uf. Pues creo que otra cosa que siempre noto yo en tus textos es estas imágenes que salen de lo cotidiano, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en los lugares comunes, pero explorando más allá, como lo has hecho tú, se encuentran tantas cosas, ¿no? Tantos tesoros a lo mejor enterrados, escondidos o inexistentes, y que de pronto los hacemos nacer de alguna manera en las palabras, ¿no? Quiero, Ernesto, si me permite, cerrar el programa escuchándote una vez más con alguno de los poemas que quieras compartirnos, y con eso dar cierre a este programa de Letras Insumisas. Gracias y qué gusto haber estado aquí. Magnolia. Bienaventurado es este sueño de asfixia y epilepsis dulce, este mundo humedecido en las miradas del silencio. Bienaventurada es esta nube donde se incendian los relojes, bajo la tutela sin descanso de una piel tan lejana como un astro. Bienaventurado es este potro de tortura y suave muro. En él un avispero se desnuda, mostrando la miel de su veneno. Bienaventurada tú, magnolia, imagen en que hierve mi deseo, en su prisión de sangre, en tu cuerpo de palabras. En tu cuerpo de palabras. Pues muchas gracias, Ernesto, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar el día de hoy aquí con nosotros, con nosotras. Ojalá no sea la última vez, y bueno, de nuevo reiterar la invitación a todos los que nos escuchan para que vengan y hagan uso de este micrófono, para que vengan a hacernos saber, a hacernos escuchar lo que sucede en su mundo, en su vida, en su interior, en sus tripas, en donde sea que suceda algo. Muchas gracias. Este es el programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, programa de literatura michoacana titulado Letras Insumisas.